¿Alguna vez te has preguntado cómo el ser humano ha respondido a los momentos más difíciles y transformadores de la época? Vamos a analizar tres grandes momentos históricos. El primero es la Primera Guerra Mundial, el segundo la Segunda Guerra Mundial y el periodo posterior, que es conocido como la Guerra Fría. Bueno, de cada uno de estos temas destacamos un top 10 con fortalezas y debilidades humanistas más importantes y destacadas de cada momento histórico. La Primera Guerra Mundial. Empecemos con las fortalezas humanistas. El primero es que hubo mucha solidaridad entre civiles y soldados, pues todos remaban hacia un mismo fin. Y esto nos lleva a un segundo punto, que es que se desarrollaron muchísimas técnicas nuevas para la salud, pues para poder así salvar vidas. Esto igual nos lleva al tercer punto, que es que el sentido de sacrificio por vidas se volvió muy fuerte. Como cuarto punto, las mujeres empezaron a ocupar roles sociales y laborales. Con todo esto, en el quinto punto, vemos que gracias a la modernización y todo esto empezaron a construirse trenes, hospitales, redes de comunicación. Top 6, el arte y la propaganda unificaban ideales. Bueno, y todo esto nos lleva a la posguerra, a la Guerra Fría. Y en este tema quiero empezar con las debilidades para que cerremos con broche de oro con algo positivo. Primero que nada, la gente vivía con una angustia de que el mundo se iba a acabar y pues en cualquier momento no tenía ni idea de qué estaba pasando. Mucha gente manipulaba la verdad, entonces los medios, la política y hasta la educación se usaba en contra para cambiar la manera de pensar de las personas. Y esto creó una desconfianza total. Nadie confiaba en nadie. Los gobiernos espiaban a sus propios ciudadanos y sembraban ahí semillitas y se volvía loca la gente. Y pues bueno, pensar diferente te iba a estar en contra y te podía costar el trabajo, la libertad o hasta la vida según el país en donde vivieras. Los gobiernos intervenían a otros países, entonces estas grandes potencias, según esto que para defender sus intereses, pues se metían a otros países y sin importar la gente, sin importarles nada. Con esto nos lleva a nuestro sexto punto, que es que mucha gente perdió esa identidad cultural que tenían, de que no se encontraban, estaban solos, tenían ideologías que no eran suyas. Todo esto nos lleva a un aumento de desigualdad total, o sea, todo era un desastre. Mientras unos países crecían, otros se quedaban pobres y se volvían dependientes. Esto nos lleva a que muchos países hacían que el Estado decidiera cómo ibas a vivir. O sea, todo, hasta cómo pensabas, qué decir, o sea, de verdad todo. También se invirtió muchísimo en los militares. Entonces, en vez de invertir en salud o en educación, se gastaban fortunas y fortunas en armas. Y pues todo esto, como último punto, vemos que se llegaron a ver a las personas como enemigos, solo por pertenecer al otro lado, sin conocer ni siquiera nada de la persona. Pero gracias a Dios también hubo un poco de cosas positivas. Después del desastre, muchos países se unieron para ayudarse mutuamente también. Sabemos que el plan de Marshall, por ejemplo, fue un ejemplo clave para ayudar a Europa y el poder económico y solidario de las personas. Esto nos llevó a que muchos gobiernos apostaron por la educación como base del desarrollo. También nos ayudó que hubiera avances en la medicina y en la salud pública. Aunque veníamos de usar la ciencia para la guerra, también se aplicó en beneficio a la humanidad. Satélites, computadoras, telecomunicaciones, medicina moderna, etc. Gente en común se organizó para exigir justicia, equidad, respeto. Aunque las decisiones eran muy fuertes, se priorizó el diálogo en las personas. Entonces, con la creación de la ONU, ayudó mucho a resolver conflictos y que no hubiera la necesidad de recurrir a las armas. En el top 7 se valoraba el deber, incluso por encima del miedo. Esto nos lleva al punto 8, que es que las familias se unían y se apoyaban emocionalmente. Y ante todo este caos, en el punto 9, vemos que surgió el trabajo en equipo ante todo este caos y desastre. Y el top 10 de estas fortalezas humanistas
es que a pesar de todo este caos, este desastre, toda esta locura que estaba pasando, hubo pequeños actos de humanidad en medio de todo. Vamos al top 10 de las debilidades humanistas de la Primera Guerra Mundial. Empezamos que el nacionalismo se volvió ciego y muy peligroso. Se usó muchísima propaganda para manipular a la gente, que esto nos lleva a nuestro otro punto, que es que muchos soldados eran usados como carne de cañón, esto envolviéndose en la manipulación. Desgraciadamente se valoraba más el honor que la vida propia. Como quinto punto, vemos que el miedo era una herramienta para poder controlar a la gente. Y pues con todo esto no había ayuda ni psicológica, ni emocional, ni nada al respecto. Y desgraciadamente la ciencia usó toda esta tecnología y todo esto para curar, pero también para matar. Como último punto vemos que muchas personas ni siquiera sabían por lo que estaban luchando. Ahora vamos a empezar con la Segunda Guerra Mundial. Hablando de la Segunda Guerra Mundial, ahorita en marzo tuve la oportunidad de ir a la casa de Ana Frank, que ahora es un museo, y me impactó. O sea, literal, estoy sin palabras. Se siente una vibra y una energía súper diferente que antes no había sentido. Y me impresiona cómo vivían, creo que todos sabemos la historia de Ana Frank, y las fortalezas humanistas. El primer punto que vamos a llevar es que surgió una gran cooperación entre los países aliados. Obviamente, si estás con tu compa, se aliaban para crear así algo más fuerte y más que moviera más la tierra. Con toda esta unión y todo lo que estaba pasando, las mujeres entraron a fábricas y a trabajar en servicios que nunca antes había pasado. Y con todo este horror, miedo, la gente se unía y resistían juntos para poder salir adelante. En el cuarto punto vemos que todo esto que estaba pasando se estaba documentando. Nunca antes en la historia se habían documentado cosas así. Como quinto punto vemos que gracias a todo esto se fundó la ONU y nacieron los derechos. También nos damos cuenta que la medicina empezó a crecer de una manera gigantesca. Mucha gente empezó a desarrollar la empatía, pues tenían que ser empáticos con el de al lado. El arte expresa dolor, pero también esperanza. Y pues sabemos que la unión de todos juntos pues fue muy importante y fue clave en estos tiempos de crisis. Y para terminar con estas fortalezas, en la Segunda Guerra Mundial nos damos que se empezó a valorar cada vida. Como las debilidades, nos damos cuenta que el Holocausto fue una cosa terrible y fue el fracaso más grande de toda la humanidad. A la gente no le importaba dónde bombardear. Bombardeaban ciudades, pueblos, sin importar las vidas de las personas, sin importar nada. Estos dos puntos nos llevan al tercero, que nos dice que hubo desplazamientos y traumas que duraron por décadas y décadas y no dudo que sigan traumas en personas. Pues también hubo muchos experimentos médicos que no les importaban a los doctores o a las personas la vida de esa persona que estaba en riesgo o con quien estaban experimentando. En el punto 6 vemos que se limitaron muchas libertades en nombre del orden. El racismo se institucionalizó en varios países. También empezamos a ver que se empezaron a usar las armas nucleares. Y pues todo esto hizo que muchas culturas quedaran arrasadas, hasta desaparecidas, pues la gente estaba muriendo. Y terminamos con un punto muy triste pero muy cierto, y es que se dejó de ver a las personas como personas. Y pues en todo esto la gente estaba aburrida, entonces se empezaron a crear canciones, hubo muchísimos artistas nuevos, pinturas, libros, películas, de todo un poco. Se hablaba de la libertad, del amor, de la conciencia social. El arte fue la forma de que la gente pudiera resistir. La Guerra Fría hizo que también se inventaran muchísimas cosas y la tecnología avanzara muchísimas cosas, como cosas que seguimos usando, de que la tele, la compu, que se modernizara el celular, computadoras, todo. Se conectó al mundo, en pocas palabras. Como sabemos, todo lo que pasó, todas las atrocidades dejaron huella.
Entonces hizo que se firmaran tratados, se habló más del respeto a la dignidad de las personas humanas y se trató de construir una ética global, pues hizo conciencia en los derechos humanos. Bueno, y para cerrar todo esto con el último punto, muchas personas en todos estos contextos difíciles y todo lo que estaba pasando empezaron a contar lo que vivieron. Esa memoria se volvió una gran guía para que las nuevas generaciones no cometamos los mismos errores. Bueno, y para cerrar estos 3 temas muy impactantes, me quedó clarísimo que el ser humano puede hacer cosas increíbles, pero también puede hacer decisiones pésimas como estas y caer muy bajo. Y todo esto depende del contexto, de las decisiones y de si ponemos primero la vida, la dignidad y la justicia. Y al hacer todo esto no es solo de que una tarea, un video y ver el video, no. Es algo que nos toca entender a todos. Es algo que nos toca entender de cómo todo lo que ha pasado es todo lo que nos lleva aquí, a lo que estamos viviendo, a la ahorita, a la hora. Y espero que nunca olvidemos lo que pasó para que no nos volvamos a tropezar como sociedad para volver a cometer los mismos errores. No, hay que cambiar. Y hay que aprender a elegirnos como seres humanos sobre encima de todo, sobre encima del poder o del miedo, lo que sea.